Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos, amigas que me escuchan, familiares, hermanos en la fe. Nuevamente les saluda como siempre su hermano Gustavo Barajas. Eh, Nuevamente hoy nos disponemos a estudiar una lección más, ¿sí? Vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática como cada día. ¿Sí? Y el título de hoy, jueves 4 de agosto, el título es La necesidad de perseverar. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración, querido amigo que me escuchas, amiga, familiar. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración. Si estás desocupado, si te has tomado el tiempo, le invito a cerrar sus ojitos y vamos a hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde nos dirigimos a usted, Padre, en esta tarde, para darle las gracias por la vida que usted nos ha dado. Gracias porque hemos pasado ya este día. Gracias a usted pudimos realizar nuestras actividades que realizamos día con día. Gracias porque nos ha permitido trabajar, a realizar nuestras labores, Padre. Ahora, Padre, sí, nos detenemos un tiempo, eh, específicamente, Señor mi Dios, en estos momentos es para estudiar, abrir sus sagradas escrituras, estudiar su palabra. Por favor, le suplicamos que nos llene de sabiduría, nos llene del conocimiento de su palabra, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos instruya, Padre, para así poder entender y captar su mensaje. Se lo suplico y se lo ruego, Padre eterno, no por tener algún mérito en mi Dios, porque somos pecadores, yo soy el más vil pecador, mi Dios, por eso lo suplicamos, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos en esta tarde. Dice el título, La necesidad de perseverar. La necesidad de perseverar. Dice, aquí nos mandan la lección que estudiemos la historia de la lucha de Job con Dios. ¿Sí? Que se encuentra en el capítulo 32 del libro de Génesis. Si tiene ahí con usted su Biblia, le invito a que podamos abrir la palabra de nuestro Dios cuando tenga tiempo. Ahorita solo vamos a resumir un poco, ¿sí? Y cuando tenga un tiempo puede estudiar todo el capítulo para que vea de qué se trató, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios, vamos a estudiar unos cuantos versículos. Dice, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, el campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos y ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos,
hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, de 2 cuadrillas. Y dijo: si viniere Esaú a una cuadrilla y la hiere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu natural, o sea, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que, que has hecho con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo que por ventura no venga y me hiera la madre con los hijos. Aquí nos detenemos, aquí vemos la historia de Jacob, ¿verdad? Si quizás alguno de ustedes ya la conoce, aquí Jacob se iba acercando a su tierra, pero con ese temor de su hermano. ¿Por qué? Porque como podemos saber, la historia de Job nos cuenta pues lo que hizo para obtener la bendición de Isaac, su padre, ¿sí? Cómo se quedó con la primogenitura de Esaú, su hermano, que era el mayor, ¿verdad? Bueno, como sabemos, ellos nacieron el mismo día, pero sí, el mayor era Esaú, porque él fue el que nació primero, ¿verdad? Entonces vemos que aquí tenían ahora sí, ese conflicto, ¿sí? Y ya Jacob tuvo que huir, ¿sí? De su hermano, porque él juró que lo mataría en cuanto su padre fuera al descanso, ¿verdad? Que él era lo que iba a hacer. Entonces por eso Jacob tuvo que huir, y estuvo 7 años con Labán, trabajando para una de sus hijas de Labán, ¿verdad? Que él quería a Raquel, pero Labán le jugó mal, también le engañó, así como él hizo cuando, cuando obtuvo esa bendición. Vemos cómo Jacob, ¿sí? Con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac, para así él poder recibir la bendición de su padre Isaac. ¿Sí? Como su padre Isaac ya no veía, solamente escuchaba la voz, pues, y él en aquel entonces le dijo: ¿eres tú, Esaú? Y dice: porque escucho la voz de Jacob. Pero tuvo idea la mamá de Jacob para decirle cómo debería de vestirse, cómo debería de actuar, sí, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Bueno, entonces para entender, sí, aquí vemos la historia de Jacob, ¿verdad? Y vemos también en esa historia donde Jacob, ¿sí?, lucha con un ángel, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice ahí que Jacob luchó con un ángel, y le dijo al ángel que lo dejara ir, que porque ya iba a amanecer. Entonces Jacob se abrazó de él y le dijo: no te soltaré hasta que me des tu bendición. Sí, entonces vemos aquí esa lucha. Por eso lee la historia de la lucha de Job con Dios. Sí, entonces aquí vemos la lucha que tuvo con Dios, que él se aferró, se abrazó de Dios. Sí, bueno, era el ángel, pero ese ángel era Dios. Sí, por eso él se aferró
¿sí? No se dio por vencido, ¿sí? Eh, Aquí vemos la palabra de nuestro Dios, nos dice que el ángel eh, ahora sí que estaban fuerceando pues entre el ángel, ¿sí? Y Jacob, ¿sí? Jacob por no soltarlo y el ángel por ya quitarse a Job, ¿sí? Entonces vemos cómo no se dio por vencido Jacob y dijo estas palabras: no te soltaré hasta que me des tu bendición. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por eso dice el título, la necesidad de perseverar. ¿Sí? Ahora, dice la pregunta aquí: ¿qué nos dice esta historia sobre la perseverancia aún en medio de un gran abatimiento? ¿Sí? Vemos que Jacob no se dio por vencido, venía abatido, ¿sí? Ya venía, pues ahora sí, con ese temor, ya venía cansado del camino y con ese temor de que se iba a encontrar, iba a tener ese encuentro con su hermano, ¿sí? Y más cuando se le dijo que viene con un gran ejército, ¿sí? A recibirle. Entonces, en su mente de Jacob pasó muchas cosas, ¿no? Pues quizás viene a atacarme, ¿qué voy a hacer? Yo vengo con mi familia, con mis hijos, ¿sí? Entonces, esa fue la preocupación, ¿sí? Se encontraba angustiado Jacob, pero a pesar de eso, a pesar de sentirse fatigado, cansado ya, sí, sin fuerzas, sí, él no se dio por vencido, sino que se aferró de Dios cuando estuvo luchando con Dios. Dice él que se aferró hasta que no se le diera la bendición. Entonces es lo que podemos aprender en esta tarde, querido amigo, amiga que me escuchan. Sí, debemos aferrarnos a Dios, no debemos de darnos por vencido, sino que debemos de tomarnos de la mano de nuestro Dios, ¿sí? Que en, nuestro ser, que haya esa necesidad de perseverar, que haya ese anhelo de perseverar hasta el fin, de perseverar, de ser, eh, perseverar en cómo, me preguntarán, ¿verdad? Perseverando en la venida de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo obediente, ¿sí? Permaneciendo en el camino correcto, ¿sí? Día tras día, purificándose, porque dice la palabra de nuestro Dios que Dios nos pide a que seamos santos, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a santificar? Estudiando su palabra, nutriéndonos espiritualmente, querido amigo o amiga que me escuchas, hermano. Sí, es así como solamente podemos nutrirnos, no desconectándonos de la fuente de vida que es Cristo Jesús, que nos conectamos mediante el estudio de su palabra, la oración. Sí, no descuidemos ninguno de esos puntos, son tan importantes porque eso nos lleva a que estemos conectados con la fuente de vida. Sí. Ahora, sigue diciendo, toma en cuenta todo el contexto de la situación de Jacob, ¿sí? Creo que me equivoqué, les dije hace un momento Job, pero no es Job, es Jacob. Antes de responder, dice, toma en cuenta todo el contexto de la situación de Jacob antes de responder, ¿sí? Como ya vimos la historia, como les digo, tómense un tiempo para estudiar todo el capítulo, pero ahorita solamente lo estamos resumiendo, ¿sí? Ahí en la historia está detalle tras detalle, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó, ¿sí? Con Job, ¿sí? Podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto. Pero cuando estamos bajo presión puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y sus promesas, porque somos débiles y temerosos, ¿sí? Por Eden
Una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. ¿Sí? Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Jacob. Muchos años antes, Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que le asignara la primogenitura, y desde entonces había estado huyendo por temor a que Esaú quisiera matarlo. ¿Sí? En su sueño de una escalera que llegaba hasta el cielo, Dios le había dado maravillosas promesas de conducción y bendiciones. Pero él todavía estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y que y de que las promesas que le había presentado muchos años antes seguían vigentes. Si esa era su preocupación de Job, sí, no era otra cosa que le preocupaba, sí, aunque tenía ya suficiente ganado, ya Dios le había bendecido en gran manera, sí, él cargaba un buen número de de ganado, sí, de camellos, sí, asnos, sí, vacas, sí, tenía bastante, era rico, sí, porque Dios le había bendecido en abundancia, pero eso era su preocupación de Jacob, sí, cuando luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le colocó la cadera. Desde ese momento lo más probable es que no haya podido seguir luchando, ya que el dolor debió haber sido insoportable. Debió haber habido un camino sutil de luchar a aguantar. Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de su bendición. Entonces Jesús le dice: déjame, porque ya raya el alba. Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede dislocar nuestra cadera, nuestro muslo. Bueno, ahí en la palabra de nuestro Dios dice que le hirió en un muslo, ¿sí? Para que así Jacob lo soltara, ¿sí? Igual Dios también puede, quizás, podemos llegar a sufrir, ¿sí? Quizás alguna lucha, alguna prueba, pero Dios siempre está al cuidado de nosotros, ¿sí? Y Dios, al ver que nosotros estamos sufriendo, Él nos llama, nos dice que nos aferremos a Él y que no dudemos de que Él está con nosotros, ¿sí? En nuestra alegría, en nuestros sufrimientos, en nuestras tristezas, ¿sí? Él siempre está contigo y conmigo, ¿sí? Por eso a Él debemos aferrarnos ante ese ante el ante el dolor, ¿sí? Es más, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran. Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las apariencias externas mostraban debilidad, pero Jacob era una indicación de su fortaleza, ¿sí? Ahora, ¿qué decisiones prácticas puedes tomar, sí, con relación a este estilo de vida? Material de lectura, hábitos de salud, vida espiritual, que te ayudan a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación, ¿sí? ¿Qué decisiones prácticas podemos tomar? ¿Qué enseñanzas, qué ejemplos podemos seguir, ¿sí? Aquí, como acabamos de estudiar ya la historia de Jacob, ¿sí? Él todo lo que tuvo sufriendo, sufrió 7 años por una de las hijas de Labán, otros 7 años, ¿sí? Por la otra hija.
¿sí? Estuvo un cierto tiempo trabajando, ¿sí? Sin tener nada a cambio, solamente sus esposas, ¿sí? Él no recibía ningún salario, ¿sí? Y aún así, él se aferró a Dios ya quizás como ser humano, ¿sí? Ya pues se hubiera dado por vencido, ¿no? Pues pues ya que me queda, ya trabajé tanto tiempo, pues ya aquí me voy a quedar. Pero vemos que a Jacob se le había dado una promesa, ¿sí? Y él confió en esa promesa, por eso decidió regresar a su tierra, a pesar de que allá también sentía ese temor por su hermano, ¿sí? Pero vemos aquí Jacob nos deja un ejemplo a seguir, ¿sí? Que no importa la circunstancia, que no importa el cansancio, el dolor, ¿sí? Lo importante es aferrarse a Dios, tomarse de la mano de nuestro Dios, abrazarse fuerte de nuestro Señor Jesucristo y no soltarlo, ¿sí? En medio del dolor. Dios está contigo, conmigo y con cada ser humano, ¿sí? Que acude a Él, que le pide esa ayuda. Sí, por eso en esta tarde, querido hermano, querido amigo, amiga que me escuchas, familiar, sí, hoy en este momento, te invito a que tú, en tu pensar, en tu corazón, haya esa necesidad de perseverar, sí. La invitación que se le hace en esta tarde es que no dudemos de nuestro Dios, a pesar de los sufrimientos que nos vienen. A veces, sí, quizás le estoy hablando a un amigo o amiga que quiere acercarse a los pies de Cristo, que quiere acercarse a quizás alguna iglesia o quiere comenzar una vida con Cristo Jesús. ¿Sí? Déjame decirte que en cuanto uno más se acerca a Dios, es cuando más obstáculos hay, más luchas nos vienen, pero no nos alarmemos, no temamos, porque dice la palabra de nuestro Dios que Dios estará conmigo. Por eso dice allí en una parte de la Sagrada Escritura, le dice a Josué, así te lo dice a ti, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. ¿Sí? En otra parte dice que yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu esperanza, yo soy tu fortaleza. ¿Sí? Y no cabe duda que nuestro Dios es nuestra fortaleza, quien nos ayuda, quien nos impulsa, quien nos ayuda a seguir adelante, ¿sí? Quien nos ayuda a no desmayar, siempre y cuando nosotros le pidamos, ¿sí? Confiemos en Él. Por eso ahí el apóstol Pablo también dice, en una parte de la Biblia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Ahí nos da a entender que Cristo es quien nos fortalece, ¿sí? Por eso en esta tarde te hago esa invitación, que aceptes a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que sientas esa necesidad de perseverar, porque muchos dicen, eso no es verdad, que Jesús vendrá, desde cuando años atrás vienen diciendo que Jesús viene, pero déjame decirte, querido amigo, amiga, Jesús viene pronto y debemos de perseverar. ¿Cómo? En obediencia, ¿sí? Eh, Debemos de perseverar siendo fiel cada día, ¿sí? Pues esta es mi invitación en esta tarde, querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, quizás te has alejado, has dejado de reunirte a tu iglesia. Yo te invito que hoy tomes esa decisión de regresar con tu Creador. Que nuestro Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.